Bueno, entonces ahora vamos a ver la otra función importante que es para la entrada de información. Esta se llama Input Box. Esta función, como ven, consiste pues de estos argumentos. Son parecidos pues los iniciales, digamos el prompt y el title, pero em, aquí empezamos a ver pues otros tipos de argumentos como el default, left top, help file ya estaba, help context ID y type. Entonces vamos a explicarlos un poco. Pues el prompt sigue siendo como el mensaje que aparece dentro del cuadro de diálogo, entonces eso suele ser como la instrucción que se da. El título sigue siendo pues el texto que aparece en la parte superior del cuadro. Y el default es el valor que viene predeterminado, o sea, que mostrará por defecto como sugerencia para el usuario. Entonces, digamos que yo le digo qué fecha, como coloque la fecha del día de hoy, un ejemplo. Y el usuario pues se puede confundir entre si poner 18 el mes escrito y el año, o 18 del mes del año, o el orden incluso, entonces que el mes y luego el día y luego sí el año, o al revés. Entonces nosotros damos como una sugerencia que le aparezca para que sepa pues cómo debe escribir su respuesta. También tenemos type, que es el tipo de valor que se podrá ingresar. Entonces, digamos en el caso de la fecha, entonces que sea no sé, el numérico y ya luego nosotros lo convertimos a fecha o entonces ahí seleccionamos numérico o que sea una fórmula o dependiendo de la información que le estamos pidiendo vamos a colocar el dato que se espera que el usuario ponga. Y finalmente help file, vamos a explicar únicamente esto por un momento, y es una cadena de texto que igual tiene la ubicación del archivo de ayuda. Entonces, bueno, aquí también debe especificarse context, pero aquí context se llama help context ID. O sea, también siguen siendo como hermanitos, siguen estando enlazados. Aquí vemos los códigos para el tipo de valor. Entonces, en el caso en que yo quiera que el usuario inserte, no sé, un valor lógico, entonces pongo el 4. O una fórmula, pongo el 0. O sea, también se traducen a números, pues en esta parte, en el type. Aquí podemos ver un ejemplo. Entonces, nosotros lo que hacemos es declarar que va a existir la variable edad. Ya hemos visto que pues dependiendo de si es obvio el tipo podemos no ponerlo, el tipo de variable. Y aquí decimos edad es igual a la input box que contiene los argumentos ingrese su edad como prompt, el título, cuadro para pedir edad, y nos podemos saltar y saltar y saltar todos los argumentos hasta decir que queremos que sea el valor tipo 1, es decir, un número. Y finalizamos la macro. Acá tenemos otro ejemplo en donde decimos que correcto es un booleano. Y la variable correcto es booleana, entonces va a ser verdadera o falsa. Eh, la, la input box pues va a ser igual a esta variable, igual que ahorita, diciendo eres mayor de edad. Y en la siguiente línea, lo que habíamos visto de salto de línea, escriba si es 1 si es verdadero y 0 si es falso. Y luego podemos poner comas para que ponga 4. Con condiciones podemos limitar condicionales, podemos poner que solo el usuario ponga 0 y 1 y que si pone otra cosa, se le pide nuevamente el dato. Pero pues este es un tema para otra sesión. En otra sesión vamos a ver condicionales. Sin embargo, pues aquí vale hacer el apunte, ya que pues tienen nociones de programación todos ustedes, pues, o por lo menos pues la mayoría que tomaron Python el semestre pasado. Entonces, como para que se vayan haciendo la idea de cómo funciona esta parte. Mm, Igual podemos especificar a qué argumento nos estamos refiriendo, para por lo menos evitarnos a veces estas comas. ¿Cómo se hace? Entonces, prompt, dos puntos igual. Y ahí colocamos el valor de ese argumento, que en este caso es, pues, entre comillas, un string, eres mayor de edad. Esto nos sirve lo que les digo para evitarnos a veces todas estas comas y nos llamamos al argumento de una vez. Entonces yo podría colocar prompt, eres mayor de edad, coma, y ahí poner type y dos puntos igual y 4. Y únicamente especifico esos dos y no tengo que contar por lo menos, bueno, type está de últimas, entonces son 6 comas, entonces sí, simplemente lo puedo llamar pues poniendo dos puntos igual. Lo que sí es que no podemos hacerlo en desorden, es decir, yo no puedo primero llamar el type dos puntos igual y luego el prompt, no.
Aquí de primera es el prompt, luego sigue el título, luego sigue el default, así sucesivamente. O sea, no es como tan improvisado de si lo llamo y ya, no. Tiene que ser en el mismo orden, pues en que van los argumentos. Lo que sí es que pues no tengo que llamarlos a todos. Acá podemos ver entonces, vamos a ver la función set de la input box. ¿Para qué nos sirve esta función? Que está pues como parte de la input box. Es para crear una variable objeto, es decir, una variable que almacene la ubicación. Entonces es cuando yo quiero guardar, digamos, una celda en una variable. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Set celda, ponemos, pues abrimos la macro y el set celda, set en la variable, vamos a poner en la variable la input box. Entonces, celda va a ser en la input box, seleccione una celda para escribir allí celda elegida. Aquí lo que está pasando es que nosotros estamos diciéndole al usuario en esta input box de type 4, seleccione una celda para escribir allí celda elegida. Entonces él va a tener que ubicar, o sea, el dato que le estamos pidiendo en realidad es una ubicación. Y esa ubicación que nos dio el usuario se la vamos a poner a la variable celda. Por eso usamos el set. Entonces que a esta variable le quede guardada la ubicación que el usuario nos dijo. Y luego vamos a llamar a celda, a seleccionar celda. Entonces aquí la ubicación. Entonces lo que vamos a hacer es celda.worksheet. No vamos a especificar la hoja porque pues se usa la activa en el momento, no es necesario. Sin embargo, pues acá tenemos perdón, el libro porque está usando la activa en el momento. Sin embargo, pues acá tenemos celda.worksheet, que también sería la activa, .select. Entonces se le está dando una orden con un método de que me seleccione. Así le vamos a indicar a BBA que vaya a la hoja y seleccione la celda que puso el usuario. Entonces aquí le damos la indicación como primero lo que yo uso como un poco para entender esto, que de pronto les funcione, es que primero nosotros le damos como ubicación y orden en general y luego volvemos a recalcar como selecciona celda. Aquí es como vea la hoja porque vamos a seleccionarlo y aquí es seleccionala. En la segunda línea donde vemos celda.select. Luego, ese valor, a esa selección, perdón, la traducción como de este código puede ser así, a esa selección que hicimos, que en este caso es la celda que nos dijo el usuario, vamos a ponerle un valor. Entonces, selection.value igual a celda elegida. Entonces, el string celda elegida debe aparecer en esa celda. Entonces, esa celda va a decir celda elegida. Así como lo hemos hecho con hola o hola mundo, ese tipo de cosas que aparecen en una celda. Bueno, aquí la celda que nos dijo la persona, pues va a decir celda elegida. Y así, pues podemos manipular lo que el usuario, o sea, hacer algo con la celda que nos indicó el usuario. No es necesario cerrar el set, es decir, no pasa nada si no lo cerramos, no hay como un cierre como tal. Y eso es todo, como simplemente como que aquí, pues eso sería un poco la traducción del código para entenderlo un poco mejor. También tenemos la otra opción, que es preguntar al usuario qué quiere poner en tal celda. Entonces ya no le decimos en qué celda quiere colocar usted celda elegida, sino en la celda tal o en el rango tal que quiere poner usted. Entonces acá vamos a usar esta macro en donde vamos a declarar celdas como un rango. Y luego a celdas le vamos a asignar la ubicación a esta ubicación. Entonces, celdas va a ser igual a en la hoja 2, pues en la hoja llamada, en la sheet llamada hoja 2, y en el rango de la D3 a la F6 le vamos a asignar a celdas esa ubicación. Entonces, listo, celdas ya es este rango en esta hoja. Y ahora a ese rango, mejor dicho, que se llama celdas, que es la variable celdas, vamos a asignarle el valor .value de la input box, lo que nos dé el usuario en la input box. Entonces aquí le estamos diciendo, pues a BBA que como valor en ese rango ponga lo que escribió el usuario en la input box. Entonces al usuario le dijimos ingrese un número
y pues colocamos que el type, lo que viene acá es cómo se llama, digamos que aquí no está el prompt, porque por defecto pues el prompt es la primera, no es necesario poner prompt, dos puntos igual, me lo va a tomar como prompt igualmente, pero a partir de ahí sí podemos ponerlo, y aquí nos saltamos todos los demás argumentos como título, el default y demás, para ir al type. Y como ven, pues están en orden en cómo van los argumentos. Aquí vamos a ver entonces el uso del argumento default. Entonces lo que les decía, podemos hacer sugerir algo al usuario de los datos que esperamos que ponga. Entonces aquí amigo eh, es igual a la input box en donde le pedimos que indique el nombre de un amigo y el default es el amigo borracho, por ejemplo. Entonces es como, sí, una sugerencia. Imagínense, a veces usualmente eso suele aparecer como en, si la tipografía es negra, suele aparecer como en gris de pronto, que es una sugerencia que cuando yo voy a escribir se borra. Es algo así. Y vamos a poner type 2 que esperamos que sea un string. Vamos a dejar esta parte hasta acá.